Buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Seguimos tras la información de la reforma hacendaria que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y ahora está en el Senado de la República. Los senadores tienen hasta el 31 de octubre para hacer las adecuaciones que correspondan. Esta es una semana de debates intensos entre los legisladores que no logran ponerse de acuerdo sobre algunos puntos de la iniciativa de reforma hacendaria. Para el programa de hoy entrevisté a 3 senadores: Jorge Luis Preciado, coordinador parlamentario del PAN, Armando Ríos Peter, del PRD, y Omar Fayad, del PRI. Algunos de los temas más importantes que están analizando y sobre los que opinan el día de hoy son la homologación del IVA en la frontera, el aumento del impuesto sobre la renta, el impuesto a las importaciones temporales en las maquiladoras, el seguro de desempleo, el IVA al transporte público, a los alimentos chatarra y a las bebidas azucaradas, entre otros. En el Senado, el PAN insiste en rechazar la homologación del IVA en la frontera. Critica la postura de los priistas. El problema es que algunos les dan línea y votan como les dicen, pero la mayoría sí comprende que es una afectación. ¿Cómo no lo van a entender? Si en la frontera se cobra el 11% y en Estados Unidos se cobra el 8%. Quien tiene dinero pues va y compra allá con el 8%, pero los que no pueden trasladarse, que es más del 50% de la población de frontera que no tiene visa, pues se queda a pagar el 16%. Y aún los que pueden venir a México a comprar en frontera con el 11%, pues prefieren quedarse allá porque ahora va a ser el doble, va a ser el 8 contra el 16. Creo que es un tema muy comprensible. El detalle es que pues les han ordenado votar de esa forma y bueno, lamentablemente hay un dicho que dice que el que obedece no se equivoca y lamentablemente creo que el PRI viene muy amarrado en ese tema. El PRI está totalmente a favor de la homologación del IVA en la frontera. Al senador por Colima, Jorge Luis Preciado, le contesta el senador por Hidalgo, Omar Fayad. Sí entendemos cómo vive la frontera, pero pareciera ser que ellos, los panistas, no entienden cómo vive Hidalgo y su pobreza, porque en Hidalgo los municipios más pobres, municipios que están en la cruzada contra el hambre, pagan 16% de IVA, cuando tienen un crecimiento menor al de la frontera, cuando tienen un Producto Interno Bruto menor al de la frontera. Entonces, que habemos mexicanos de primera y de segunda, los pobres de Hidalgo tenemos que pagar 16 y la gente más poderosa en la frontera tiene que pagar el 11%, no me parece justo, porque la gente más pobre en la frontera lo que más consume son alimentos y medicinas, y en eso ni allá ni acá tenemos impuestos. Esta semana estuvieron en el Senado representantes del sector privado de Chihuahua. Son personas que vienen a cabildear en favor de su estado. Buscaron a algunos senadores e intentaron explicarles y convencerlos sobre los perjuicios de la homologación del IVA en los estados fronterizos con la Unión Americana. Ellos son un ejemplo de la forma en que algunos ciudadanos desesperados tratan de evitar que se aprueben ciertos impuestos. Entrevistamos a uno de ellos. En la homologación del IVA, que va a ser desastroso para la economía de los hogares de las ciudades fronterizas, Ciudad Juárez, Tijuana, todas ellas serán tratadas de una manera donde parece ser que las anteriores administraciones que nos dieron esos diferenciales, ese beneficio, porque estamos nosotros todos los días compitiendo contra el país más fuerte del mundo, con Estados Unidos, parece que todo eso no valiera, ¿verdad? Entonces ahora llegan descubriendo el hilo negro y quitando, homologando el IVA, y eso va a traer el encarecimiento de todos los productos para todos los ciudadanos fronterizos, y también, bueno, por ende, cierre de negocios, va a haber desempleo, y el desempleo es algo que genera la inseguridad, que por ejemplo nosotros lo vivimos hace poco. Estamos ahorita saliendo, estamos recuperando apenas el rumbo como ciudad, y con esto pues va a ser desastroso y catastrófico para nuestra ciudad. Todo nos va a costar más caro. Y luego tenemos la posibilidad de comprar al lado americano, cosa que no tienen otras partes de México, ¿va? Y otra vez los más pobres, los que no tienen visa para ir a la parte americana, van a ser los más afectados. Entonces los comerciantes de la parte fronteriza mexicana no van a tener tantas ventas, van a despedir gente, y esa gente definitivamente se va a convertir en delincuente y vamos a vivir lo que vivíamos hace unos años.
También en la frontera, la maquila es esencial para el desarrollo económico y se pretende subir los impuestos a esa industria de un 17% a un 30%. La maquiladora no paga impuestos como pagamos los mexicanos, ¿verdad? Nosotros si tenemos ganancia pagamos, si tenemos pérdida no pagamos. Ellos, ante esta figura, desde hace tiempo se estableció que la maquiladora paga sobre los gastos. O sea, del total de los gastos que tiene, estaba pagando hasta hoy el 17%. Hoy se lo suben al 30%, del 17% se va al 30% y aparte un 40 y tantos por ciento no lo hacen deducible. Entonces eso se les eleva hasta el 800% el impuesto sobre la renta que venían pagando hasta esta fecha. Y eso definitivamente pues, nos pone fuera de competencia como país. La maquiladora siempre buscará un lugar donde pueda hacer sus operaciones que no sea tan gravoso. En estos impuestos en particular a la industria maquiladora, hay indicios de que el PAN y el PRI lograrán un acuerdo en el sentido de que no sean aprobados. Es una industria que te echa la mano con el empleo, ¿no? Está generando 2.3 millones de empleos en el país. Eso me parece un argumento razonable para sentarnos a platicarlo y a discutirlo. El PRD, por su parte, está impulsando el impuesto a la comida chatarra y a las bebidas azucaradas. Su argumento es que esto ayudará a bajar los índices de obesidad del país. Nosotros estamos a favor de que se puedan gravar este tipo de alimentos y bebidas, especialmente por el problema de salud que tenemos en el país. Tenemos un problema de obesidad y de sobrepeso galopante. 7 de cada 10 mexicanos y mexicanas sufren de este tipo de problema y desafortunadamente nos encontramos en este momento con el deshonroso y preocupante primer lugar a nivel mundial en términos de niños que sufren de este problema. De tal forma que estos impuestos nos parece que junto con otras herramientas de política pública nos permitirán enfrentar este problema de salud nacional. El Partido Acción Nacional está en total desacuerdo con esta postura porque dice que esta medida va a afectar a las clases más bajas. Te pongo un caso, el caso de la comida chatarra. Pues yo no veo a los ricos comiendo papitas o comiendo Coca-Cola o un gansito. Lo que hacen es irse a un buen restaurante y comer bien, no es su dieta básica. La dieta básica en el tema de productos chatarra pues es casi para la mayor parte de la población que es su fuente calórica. Yo creo que sí se debe revisar a detalle. ¿Por qué? Si ellos realmente quisieran grabar a los ricos, pues hay forma de grabarlos, mira. Impuesto a joyas, impuesto al oro, impuesto a los diamantes, impuesto a obras de arte, impuesto a coches de lujo, impuestos a viajes en avión en primera clase, impuesto a aviones privados, impuesto a helicópteros. Pues por supuesto que hay mecanismos para grabar las clases más altas si fuera su intención. El problema es que no estamos viendo esa intención. Esto a quien va a impactar directamente es a la clase media y a la clase trabajadora. ¿Cómo no dijeron todo eso cuando nos hicieron, con información falsa, ponerle un punto extra de IVA? ¿No? Cuando yo era diputado la pasada legislatura y vinieron a engañarnos, era un engaño en aquel entonces del presidente Calderón y de su equipo de trabajo, y era un engaño de los panistas en la Cámara, que aquí había varios, que votaron a favor de que subiera el IVA del 15 al 16. Ahí no estábamos afectando a las clases medias. Claro. Hay una sensación en este país de que todos somos clase media, pero hay gente que, digamos, cuando gana 3 millones de pesos, en este caso anuales, pues dista mucho de lo que pueden significar 3, 4, 5 salarios mínimos, que digamos podría ser un promedio de una importante masa demográfica. Hasta quiénes son los dueños de las mascotas está a discusión. Por ejemplo, el propio alimento para mascotas. Ahora resulta que nada más los ricos tienen mascotas. Pues eso es mentira, hay 25 millones de mascotas. Y la mayor parte de ese tema pues está en las clases bajas. Me recordó al exsecretario de Hacienda que decía que en este país una familia vivía con 5,000 pesos, ¿no? Al senador Cordero, ¿te acuerdas? Era secretario de Hacienda. En aquel entonces, pues para el PAN una familia vivía con 5,000 pesos. Ahora resulta que con esos 5,000 pesos hasta les va a alcanzar para tener mascota. Me queda claro que el interés de nosotros es que no tengan IVA, alimentos y medicinas, no el alimento de las mascotas. Me parece que tiene prioridad la gente sobre las mascotas. El senador Armando Ríos Peter del PRD se concentra en otro tema. Explica que para su partido es muy importante que los consorcios privados paguen más impuestos. Pone como ejemplo a los grandes productores agrícolas de México. Dice que utilizaban el simple hecho de trabajar en el campo para no pagar impuestos, o al menos no lo que les corresponde por ganancias.
Por ejemplo, tiene que ver con el régimen simplificado, que también está en la parte del impuesto sobre la renta. El régimen simplificado es el régimen en el cual los grandes productores del sector agrícola, pecuario, estamos hablando de marcas pues que son muy potentes, que tienen una importante penetración en toda la economía, marcas que tienen que ver con la venta de productos lácteos, marcas que tienen que ver con la venta de huevo, por ejemplo, que los vemos en todos los cartelones en todo el país, que son, digamos, empresas muy potentes, aprovechaban el régimen simplificado para pagar una menor cantidad de impuestos que la que se les debería hacer exigible por, digamos, por los fuertes ingresos que tenían. Dice el senador perredista que esta propuesta obviamente no ha gustado nada a las empresas agrícolas. No les gusta la idea de que pongamos orden en el tema fiscal. Ellos pues han tenido este privilegio del cual no goza el resto de los mexicanos, un privilegio del cual no goza un padre de familia que tiene que pagar impuestos sobre la renta y que muchas veces llegan a ser del 28%, ellos pagaban el 21%, obviamente pues no se sienten contentos. En muchos casos algunos de estos sectores industriales hacen una gran alaraca, por así decirlo, señalando que se van a acabar los empleos, etcétera. Y la verdad es que hay que poner en su justa dimensión qué es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que ahora van a pagar lo que antes no pagaban y que mucha parte de la población sí está pagando. Pero en el PAN consideran que la reforma afecta negativamente al sistema productivo del país, en particular a los trabajadores. Lo que pasa es que yo creo que hasta es el discurso que han agarrado, decir, ay, el PAN defiende a los ricos y demás. Y eso es una mentira. Estamos hablando de trabajadores que les van a quitar sus prestaciones sociales. Es decir, les van a quitar vales de despensa. Y lo más grave es que no van a hacer las prestaciones sociales deducibles. ¿Qué significa esto? Que a un trabajador, por ejemplo, le pagan 1,000 pesos al mes, por poner un ejemplo X. Pero además le dan vales de despensa, le dan horas extras, le dan un aguinaldo extra, le dan vales para gasolina, pues todo eso ya no lo va a poder hacer deducible el patrón. Tiene dos opciones, o seguirlo dando y no entrarle la deducibilidad, o quitárselo. Y se lo quita, pues el tema es más grave, estás afectando directamente el salario compactado de un trabajador cualquiera. Yo creo que está afectando esta reforma intereses, sin duda, sin duda está afectando intereses. Y entonces estos intereses que está afectando pues son ruidosos. Va a haber mucho ruido alrededor de esta reforma. Ya lo hubo en la Cámara de Diputados, no tendrá por qué no haberlo aquí. Pero esta es una reforma para las grandes masas. Esta era una reforma para las mayorías en México. Estas son opiniones que nos indican el tono del debate y las posturas de los partidos políticos sobre algunos aspectos de la reforma hacendaria que se discute en el Senado. Dentro de una semana, los legisladores tienen que llegar a acuerdos. Una vez aprobada la reforma hacendaria, el Congreso de la Unión iniciará el análisis del presupuesto que presentó el presidente de México para el ejercicio del gasto del 2014. Yo les seguiré informando sobre lo que sucede en el Congreso de la Unión. Soy Lili Telles. Gracias. Hasta el próximo jueves. De acuerdo a lo que se da a conocer primero por el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera, se quita el IVA en rentas, en hipotecas, pero también en colegiaturas. Si bien es cierto que es quizá un porcentaje menor el de padres de familia que haciendo un esfuerzo envían a sus hijos a escuelas de paga, no se puede perder de vista que también son padres de familia que quizá por no poder comprar una casa la rentan. El propio secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha reconocido a los legisladores que escucharon al pueblo. Pero también baste conocer en los próximos días qué otros ajustes habrá para que haya una reforma hacendaria. La oposición, el PAN concretamente, la desprecia y la rechaza, pero no se detendrá, como dice el presidente nacional del PRI, César Camacho. Lo importante que junto con esta reforma va la energética, que es la que dará el impulso de turbina para que la economía de este país cambie y realmente, como aspira el presidente Enrique Peña, México se mueva. Gracias.